Bueno, muy buenos días de nuevo esta mañana a la iglesia. Vamos al momento de la predicación y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea el Señor quien nos guíe, ¿verdad? En este tiempo, como estábamos cantando ahorita, su palabra son las bellas palabras de vida, ¿verdad? Y es lo que nos da vida, ¿verdad? Es por lo que podemos vivir, es por lo que podemos obedecer al Señor. Y es por la cual los cristianos se mueven, por la palabra de Dios, que son bellas palabras de vida. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que el Señor nos guíe y que nos dirija mientras leemos la Escritura esta mañana. Señor, venimos ante ti pidiéndote que nos guíes mientras leemos estos versículos que tú has dispuesto esta mañana, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido que nos hables hoy, quita los estorbos en nuestros corazones, Señor, si hay cosas que nos estorban, pensamientos, Señor, que podamos solo enfocarnos en tu palabra, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones. No podemos confiar en los hombres ni en la astucia de los hombres o en las ideas del predicador. Solo podemos confiar en tu palabra. Ayúdame mientras enseño este pasaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Lucas, ¿verdad? Esta mañana vamos a comenzar el capítulo 6. Ahí en nuestro estudio, y vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 11, Lucas 6, del 1 al 11. Hace 2 semanas terminamos el capítulo 5 y esta mañana vamos a ver el capítulo 6, así que quiero que me acompañen en la lectura. Lucas 6, del 1 al 11. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces, por la lectura nos podemos dar cuenta que son 2 días diferentes de los cuales este pasaje está hablando, 2 días de reposo diferentes, y eso es lo que son, 2 días de reposo, pero en situaciones diferentes. No es el mismo día de reposo. En el libro de Lucas ya hemos visto a Jesús actuando en el día de reposo, enseñando y aún sanando en el día de reposo. Y lo que vamos a ver en este pasaje es cómo Jesús les enseña qué es lo que hay que hacer en el día de reposo y cómo se deben guiar en el día de reposo. El versículo que une todo, la idea principal, es el versículo 5. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que este versículo es el más importante y une los primeros versículos con los versículos que vienen después, por esta declaración de que Él es el Señor del día de reposo. Puede ser que algunos de los temas o cosas les recuerden a una serie que estuvimos haciendo hace algún tiempo, en mayo, hablando acerca del día de reposo y la importancia de este día
para el Señor, cómo el domingo lo dedicamos al Señor porque es su día. Y Jesús va a recordarnos aquí, mientras le recuerda a los oyentes ahí, cómo es que debe hacerse el día de reposo, cómo es que debe celebrarse. Entonces, como son 2 días diferentes, en cada uno de los días vamos a ver el contexto que está pasando en esa situación, también la acusación que se hace contra Jesús y también la respuesta que Jesús hace frente a esa acusación. Así que miremos el versículo 1 y pensemos ahí en el contexto de esta primera situación. Dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Así que es un día de reposo. No nos dice si Jesús va a la sinagoga o viene de la sinagoga, pero sí nos dice que va caminando por los sembrados o por un campo y va con sus discípulos. Ahora, lo que dice que van haciendo ahí es que van arrancando espigas, ¿verdad? Hablando de espigas de trigo, y las van comiendo. Esto no era prohibido. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, Dios le había dado el permiso a los israelitas de que si pasaban por el campo de alguien, podían arrancar espigas para comer, y eso no era robo. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Así que sí podían entrar al campo del vecino y podían agarrar los trigos que necesitaban para comer. Lo que no podían hacer era agarrar una hoz, que es el instrumento para cosechar, para agarrar más de lo que debían comer. Así que sí era permitido poder entrar al campo del vecino y agarrar si necesitaban comer y no eran robo. El versículo 24, del capítulo 23 de Deuteronomio, leímos el 25, pero el versículo antes también nos dice que ellos podían agarrar uvas del campo del vecino y no era pecado, no era problema, siempre y cuando no llevaban una cesta para tomar las uvas y llevarlas a su casa. Así que lo que están haciendo no es algo que es incorrecto o que es ilícito, sino que es algo que Dios ha permitido. Así que ese es el contexto de lo que está pasando. Ahora miremos el versículo 2, y esta es la acusación. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Así que esta es la acusación, y aunque es una pregunta, en verdad esta es una pregunta que va acusando. Están diciendo los fariseos: usted, Jesús, está quebrantando el día de reposo. Y aunque primeramente parece que va hacia los discípulos y Jesús saben que primeramente la acusación es para Jesús. Y aquí vemos un poco del cuidado de Jesús. Jesús va a responderles a ellos. Posiblemente los discípulos se sintieron intimidados por lo que estaban recibiendo de los fariseos, pero Jesús les responde mostrando su cuidado, mostrando el cuidado que tiene por los discípulos. Así que ellos le están diciendo, usan la frase: no es lícito. En otras palabras, los fariseos le están diciendo a Jesús: usted está cometiendo pecado. Está cometiendo pecado con sus discípulos porque están comiendo esto en este día. Ahora, esto no era un trabajo. No era un trabajo lo que estaban haciendo. El día de reposo era dedicado al Señor. Tenían que abstenerse del trabajo, pero no es que tenían que abstenerse de hacer las cosas necesarias. Podían comer, necesitaban comer, así que debían comer en el día de reposo. El problema es que los fariseos habían puesto un montón de leyes sobre la ley de Dios, un montón de tradiciones humanas que agregaban a la ley de Dios. Así que para los israelitas debía ser este día un día de gozo y alegría, pero se había convertido en un día de tristeza y pesadez por todas estas leyes que habían puesto los fariseos, leyes legalistas. Así que cosas obvias y necesarias en el día de reposo era muy difícil hacerlas, o había que hacer un gran protocolo para poder realizarlas. Así que si a una mujer en el día de reposo le picaba el pelo, si ella se rascaba pensando que tenía un piojo, fácilmente los fariseos podían decir: está trabajando en el día que no tiene que trabajar. Así que, como les digo, ellos habían añadido un montón de leyes, pero eran leyes legalistas que no venían de parte de Dios, sino para satisfacerse ellos mismos. Así que miren de nuevo el versículo 1. ¿Qué es lo que los fariseos piensan que están haciendo los discípulos? Dice el versículo 1 que Jesús y los discípulos entraron a estos sembrados. Primero dice que arrancaban las espigas
las restregaban y se las comían. Así que para los fariseos esto es mucho trabajo, porque las están arrancando, las están restregando y se las están comiendo. Así que ellos dicen, esto es mucho trabajo en este día. Así que en otras palabras le dicen a Jesús, Jesús, usted está yendo en contra de Dios. Ahora era imposible que Jesús fuera en contra de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a cumplir la ley de Dios. El libro de Mateo nos dice que Jesús vino para cumplir la ley de Dios, no para quitarla, pero para cumplirla. Así que Jesús no puede estar aquí queriendo desobedecer los mandamientos del Señor, sino que está para obedecerlos. Entonces no puede quebrantar la ley, sino que viene para obedecer la ley. Así que vemos la acusación de los fariseos. La acusación es, usted está pecando en este día. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Miremos la respuesta en el versículo 3 y en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Así que Jesús le responde, y esto muestra el cuidado de los discípulos. Yo dije en el versículo 2, pero aquí es donde se ve el cuidado de los discípulos, porque los está protegiendo. Y Jesús se está refiriendo a un evento, a un episodio en la vida de David, o el rey David, aunque en este momento no es David. Ese episodio está en 1 Samuel 21 y ustedes pueden leerlo más adelante en sus casas. Lo interesante cómo empieza Jesús es que Él dice, ¿ni aún esto habéis leído? En otras palabras, Jesús les está diciendo a ellos, ¿no se han dado cuenta de lo que dice la Escritura? ¿No han leído lo suficiente para saber lo que dice este pasaje? Jesús sabía que ellos habían leído, porque ellos se sabían muy bien la ley, sabían muy bien los profetas, pero no se habían dado cuenta, y eso es lo que Jesús está diciendo. Han leído tantas veces y no se han dado cuenta de la importancia de este pasaje. ¿Cómo es posible? Así que Jesús está sorprendido cómo los hombres religiosos no saben a lo que el pasaje apunta o lo que el pasaje está enseñando de 1 Samuel. Y lo que pasa en ese evento, según lo que Jesús cuenta aquí, es que David andaba con unos hombres, llegaron al templo y tenían hambre, y le dicen al sacerdote si tiene algo de comer. Pero lo único que hay, dice el sacerdote, son los panes sagrados. Y como dice Jesús aquí, y lo dice también el libro de Levítico, estos panes no los podía comer cualquier persona, solo los sacerdotes, nadie más podía comerlos. Ahora, ¿qué tenía este pan? Este pan era un pan común, pero era un pan dedicado a Dios. Los sacerdotes lo dedicaban a Dios porque Dios decía que debían tenerlo en el lugar santo, en el templo, en una mesa, y por eso se llaman los panes de la proposición o dedicación. Y eran 12 panes que se daban, se ponían ahí y se presentaban delante de Dios, 12 representando cada una de las tribus de Israel. No se podían comer por cualquier hombre, los únicos que podían comerlo eran los sacerdotes. Pero en esa ocasión, David llega con los hombres, tienen hambre, le preguntan al sacerdote si tiene algo de comer, y el sacerdote les da esos panes porque es lo único que tiene, y se lo comen. Al parecer en ese pasaje en 1 Samuel, Dios está de acuerdo porque no cumple un juicio contra David y sus hombres, sino que ellos pueden comer y se sacian del hambre que tienen. Entonces Jesús les está diciendo, si alguien tiene necesidad de comer en el día de reposo, tenemos que darle la comida. No podemos dejar morir a alguien porque es el día de reposo, como si fuéramos al hospital con algo que necesitamos que nos atiendan y nos dice el doctor, pues hoy no lo voy a atender porque es domingo, necesito que me atienda. Entonces Jesús está diciendo, si tiene que comer, claro que podemos ayudar en el día de reposo. Así que Jesús está diciendo, si hay una obra de necesidad, necesitamos hacerla. Tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar al necesitado, aun si es el día de reposo. La ayuda del necesitado entonces es permitida en el día de reposo. Eso es lo que está diciendo Jesús. No solo es permitida, pero también es algo que debe hacerse. Ahora, los fariseos no tenían ni el deseo, ni la intención, ni de agradar a Dios, ni de ayudar al necesitado. Ellos estaban enfocados en sus propios temas legalistas y querían que se cumpliera su ley y no la ley de Dios. Así que se enojaban cuando alguien no hacía lo que ellos decían.
¿Por qué? Porque estaban más interesados en cumplir sus propias leyes, cumplir su propia justicia, antes de cumplir la ley y la justicia de Dios. Así que por eso están tan enojados con Jesús, porque Jesús les está botando sus leyes legalistas. Así que Jesús no está rompiendo el día de reposo, pero le está dando el sentido al día de reposo. No es malo darle de comer a alguien que necesita. Es más, necesitamos hacerlo. Si alguien necesita comer en el día de reposo y nosotros podemos ayudarle. Así que Jesús les explica esta realidad con esta historia, pero en el siguiente versículo Jesús todavía lo va a dejar más claro. Miren el versículo 5. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que Él es el Señor del día de reposo, y ese es el título de la enseñanza, que Jesús es el Señor del día de reposo. Ahora, la frase el Hijo del Hombre es un título para Jesús. Hay otros títulos también en la Biblia que se usan para Jesús. Está Cristo, que significa el Mesías o ungido. También está Señor, que significa el amo, como aquí mismo lo va a mencionar. Y también está este otro título, el Hijo del Hombre. Lo interesante de este título es que la mayoría de veces que Jesús se refiere a Él mismo, usa este título, el Hijo del Hombre. Podríamos pensar que este título habla de la humanidad de Jesús, y sí, habla de que Jesús es hombre, el Hijo del Hombre, pero también habla de la deidad de Jesús. Se refiere a este título que Jesús es hombre, pero Jesús también es Dios. Vamos a verlo en un pasaje en el Antiguo Testamento donde se menciona este título del Hijo del Hombre. Así que pueden dejar un dedo ahí y vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Primero está Isaías, después está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y después está Daniel. Así que Daniel capítulo 7, el libro de Daniel está lleno de profecías que apuntan al futuro. Y en este capítulo es uno de esos capítulos donde está lleno de profecías que apuntan al futuro. Y en este capítulo Dios le habla por medio de un sueño y le revela una profecía. Y vamos a ver parte de esta profecía, no tratarla de entender, pero vamos a leer lo que se habla aquí. Así que Daniel capítulo 7, miren lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, las ruedas del trono. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto no puede estar haciendo referencia a un ángel. Tiene que estar haciendo referencia a alguien superior a un ángel. ¿A quién se refiere entonces el anciano de días? Está haciendo una referencia a Dios. Dios está sentado en su trono. Hay millares de millares, hablando de los ángeles, millones de millones que están sirviéndole. Está hablando acerca de Dios. Ahora miren un poquito más abajo, el versículo 13 y el versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que está en la visión y está el anciano de días, y dice que se acerca a alguien, al anciano de días, un hijo de hombre. Una referencia al mismo título de Jesús, un hijo de hombre. Versículo 14 dice que tiene dominio, gloria y reino. Y dice que el dominio nunca pasará y su dominio es eterno. Así que tiene que ser alguien que es igual a Dios, porque tiene un reino eterno. ¿A quién se está refiriendo entonces el Hijo del Hombre aquí? Se está refiriendo a Jesús. Jesús es Dios, que también ha estado desde el principio con el Padre.
Por eso el Hijo del Hombre es un título de Jesús que habla de su humanidad, pero también habla de su deidad. Lo que Jesús le está diciendo entonces es: yo soy Dios que estaba en Daniel. Esa profecía que vio Daniel, yo estaba ahí. Eso significa el Hijo del Hombre, es su deidad. Así que volviendo a Lucas de nuevo, Lucas 6, entonces Jesús les dice: yo soy el Hijo del Hombre. Así que este título del Hijo del Hombre demuestra la divinidad de Jesús. Y dice el versículo 5: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que el Hijo del Hombre, Dios mismo, es Señor. La palabra Señor, como hemos visto otras veces, significa el dueño, el amo, el que está por encima de los demás, el que tiene el poder de gobernar. Y Jesús está diciendo entonces: yo soy el dueño del día de reposo. Las cosas que se hacen deben agradarme a mí. Yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo en el día de reposo. Él es el creador y también es el sustentador del día de reposo. Así que Jesús le está diciendo: yo soy Dios y estoy por encima del día de reposo. El día de reposo no me tiene encajonado a mí, sino que yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el dueño del día de reposo. Un ministro llamado R.C. Sproul, comentando sobre este versículo, dice lo siguiente: hay una clara declaración de la deidad de Cristo, que el que está aquí entre el sembrado para llenarse él de comida y sus amigos, es el mismo que vino del cielo y que va a regresar al cielo para tomar su asiento en el lado derecho del Padre. Él es el Hijo del Hombre. Este es el Hijo del Hombre a quien servimos y adoramos en su día. Así que el Hijo del Hombre que está ahí es a quien nosotros adoramos en el día del Señor. El día domingo que dedicamos al Señor es para adorar a Jesús. Y como Él es el Señor del día de reposo, debemos adorarlo como Él manda. Debemos adorarlo como Él dice. Así que debemos preguntarnos: ¿qué estoy haciendo en el domingo que le agrada al Señor? No es para mí, sino que es para el Señor. Él es el Señor del día de reposo. Así que buscamos agradarle a Él en este día. Claro que buscamos agradarle a Él el martes, el miércoles, pero queremos agradarle este día porque es el día del Señor. No solo haciendo cosas externas, pero también con lo que pensamos. ¿Cuál es mi meditación en el día domingo? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Qué es lo que hablo? ¿De verdad quiero agradar al Señor? Porque Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Así que Jesús está diciendo: yo soy el capitán, yo soy el guía, yo soy el Señor. Yo soy el Señor del día de reposo. Así que los fariseos, quieren que Jesús caiga en sus trampas, pero Jesús les demuestra que no puede caer en sus trampas porque Él es el Señor del día de reposo. Ahora miremos la siguiente porción, versículo 6, y esta es la segunda situación en otro día de reposo. Y aquí el versículo 6 nos va a hablar del contexto de esta situación. Dice: aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Así que este es otro día de reposo, otro evento que está sucediendo. Esta vez Jesús está en la sinagoga y está enseñando. Ya otras veces en el libro de Lucas se ha mencionado a Jesús enseñando en el día de reposo. El capítulo 4 lo menciona, el capítulo 5 también lo menciona. Así que normalmente en el día de reposo Jesús iba a estar enseñando en las sinagogas, enseñando la palabra de Dios. Y esta vez dice que está en la sinagoga y ahí hay un hombre que tiene la mano seca, la mano derecha seca. Probablemente esta era una enfermedad que hacía que la mano y el brazo perdiera sensibilidad y que la mano y el brazo no se pudiera usar normalmente como se usa normalmente, sino que tenía algún problema que hacía que la mano y el brazo pudieran estar encogidos. Así que esa es la enfermedad de este hombre y es la mano derecha, así que una mano importante para los que son derechos. Este es el contexto. Jesús está enseñando en la sinagoga y hay un hombre que está de esta manera. Ahora miren la acusación, versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Dice que ellos le acechaban. La palabra para acechar ahí
tiene que ver con la idea de observar cuidadosamente, observar meticulosamente. Están atentos a ver qué es lo que hace Jesús. Se movieron a esa sinagoga para encontrar qué va a hacer Jesús con este hombre. No quieren escuchar la enseñanza de Jesús, no quieren ver si Jesús puede hacer un milagro para darle gloria a Dios. Andan viendo a ver cómo lo pueden acusar, andan acechándolo, esa es la palabra ahí. Así que ellos piensan, si Jesús sana a este hombre, lo vamos a acusar de que está trabajando en el día de reposo. No puede trabajar en este día, y si lo sana, entonces está trabajando. No les importaba a ellos que el hombre estaba enfermo y tuviera la posibilidad de ser sanado por Jesús. No les importaba eso. Ellos estaban metidos en sus leyes del legalismo. Y muchas veces, hermanos, podemos actuar así. Muchas veces podemos actuar con legalismo. Que me enoja que no cumplan las cosas que yo digo, pero estoy bien si rompen la ley de Dios. Que me enoja que no cumplan con las cosas externas que yo he hecho, pero estoy bien con las cosas incorrectas que hacen las personas en contra de Dios. Tenemos que cuidarnos de eso. Los fariseos estaban enojados porque Jesús podía sanar a alguien, pero ellos no estaban enojados porque ellos mismos estaban enojados con Jesús por querer hacer el bien. Eso no les importaba, pero sí estaban enojados con Jesús de querer hacer algo bueno en el día de reposo. Recuerdo una vez que un amigo creo que me había dicho algo en los días de la semana, algo que no me gustó, y después en el grupo casa, en la noche, me estaba contando acerca de cómo ese día él le había compartido el evangelio a alguien, y vino y me contó, mira, estoy gozoso porque pude compartir, esta persona estaba poniendo atención. Y yo estaba pensando en lo que me había dicho antes y estaba molesto, y él me contaba y yo le decía, sí, va, está bien, qué bonito, qué bueno. Pero podía ver el gozo en su cara de la alegría de haber compartido con alguien el evangelio. Pero yo estaba pensando más en lo que me había dicho antes. Bueno, terminó de contarme y empezó el grupo casa, y después del grupo casa yo le pedí perdón al Señor. ¿Cómo era posible que estaba enojado y no podía estar gozoso cuando el hermano me estaba contando cómo alguien había escuchado el evangelio? Pero yo, por pensar en mi propia ley, no podía estar gozoso porque alguien había escuchado el evangelio. Y ese es el peligro a lo que Jesús está haciendo énfasis aquí. Tiene que tener cuidado del legalismo sobre la ley de Dios. Tiene que tener cuidado sobre el legalismo sobre la ley de Dios. El fin no es exaltarnos nosotros, el fin es exaltar al Señor y no nuestras leyes y nuestros propios deseos. Así que esta es la oposición, la acusación que Jesús recibe. Versículo 8, miren la respuesta de Jesús. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Así que Jesús es Dios y Él sabe lo que tienen los hombres en sus pensamientos aún antes de que lo digan, aún si nunca lo dicen. Dios ya sabe lo que pensamos. Salmo 139 dice que Dios sabe todos nuestros pensamientos, y aún antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Así que Jesús, como Dios, sabe lo que piensan ellos, aún sin que lo digan. El libro de Mateo, en el pasaje paralelo, nos dice que ellos dijeron a Jesús y le preguntaron. Así que las dos posibilidades son ciertas. Jesús ya sabía los pensamientos de ellos y ellos también se lo hicieron saber a Jesús. Hicieron saber a Jesús lo que estaban pensando. Así que Jesús sabe los pensamientos y sabe lo que ellos están pensando. Ahora miren el versículo 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Así que Jesús viene y les hace una pregunta y ellos no pueden contestarle a Jesús. No pueden. Y es como otras veces también Jesús les hace preguntas a ellos cuando ellos lo quieren encontrar en un engaño o en una trampa, y no pueden responderle a Jesús. Así que no pueden responder a lo que Jesús está diciendo. La respuesta es obvia. Jesús les dice, ¿es lícito, es permitido en el día de reposo hacer bien o hacer mal? La respuesta es obvia. Tenemos que hacer bien en el día de reposo. ¿Es mejor salvar la vida o quitar la vida? Es lógico, salvar la vida. Así que Jesús les está diciendo, no pueden comprender esto.
no pueden comprender esto. Ahora, en el pasaje paralelo en el libro de Mateo, hay otra pregunta que Jesús hace para todavía apuntar mejor a esto que Jesús les está diciendo aquí. Así que pueden ir al libro de Mateo, Mateo capítulo 12. Miren lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Mateo 12, 11 y 12. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante. Así que Jesús dice, si cae su oveja en un hoyo en el día de reposo, ¿cómo no va a ir a ayudarle? Claro que va a ir a ayudarle. Se cae la oveja y va a ir a ayudarle. Versículo 12, la primera parte. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que Jesús les dice, si ayudamos a la oveja que cayó en el hoyo, ¿cómo no vamos a ayudar a un hombre? ¿Cómo no vamos a ayudar a un hombre? Así que Jesús está diciendo que el hombre es más importante que la oveja o que el animal. Y eso siempre ha sido así, porque en el libro de Génesis vemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que el hombre es más importante que el animal. Tristemente, en nuestra sociedad a veces se da más valor a los animales, a las mascotas, que a los hombres. Así que si alguien mata a un animal, si alguien mata a un perro, todo el mundo está enojado y todo el mundo pide cárcel y empiezan los insultos hacia esa persona que mató al perro. Pero si alguien quiere abortar a un niño no deseado y dice, este es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero con él, lo aplaudimos y decimos, muy bien, qué bien lo que va a hacer, porque ese es su cuerpo, usted puede decidir. Ese es lo triste de haber dejado a Dios y pensar que el hombre tiene menos valor que un perro o que otro animal. Pero Jesús está diciendo, el hombre es más importante que el animal. Y con esto no estoy hablando de la crueldad animal. Es muy diferente cuando hay crueldad, eso es pecado, a cuando ponemos a un animal por encima del hombre. Jesús dice, si ayudamos a la oveja que cae en un hoyo en el día de reposo, ¿cómo no vamos a ayudar al hombre en su necesidad en el día de reposo? Miren la segunda parte del versículo 12. Por consiguiente o por conclusión, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así que Jesús dice, es bueno, es correcto, es necesario hacer el bien en los días de reposo. Tiene que hacer el bien en el día de reposo. Así que volviendo a Lucas, podemos volver a Lucas 6 para ver el final de la respuesta de Jesús. Así que en el primer pasaje, versículo 1 al versículo 5, vimos cómo Jesús dijo que en el día de reposo se podía hacer obras de necesidad, o sea, se podía ayudar al necesitado. Y Jesús aquí está diciendo, pueden también hacer el bien en el día de reposo. No tienen que seguir las leyes fariseicas de los fariseos, que son legalistas, pero pueden hacer el bien en el día de reposo. Así que las obras de misericordia y las obras de bondad son necesarias en el día de reposo. Son necesarias y deben hacerse las obras de misericordia y las obras de bondad. ¿Por qué Jesús puede decir todo esto? Por lo que dijo en el versículo 5. Él es el Señor del día de reposo. Así que por eso puede decir lo que a Él le agrada, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por eso tiene la autoridad para decir lo que se debe hacer, porque Él es el Señor del día de reposo. Por eso tiene esa autoridad de decir. Ahora miren el versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces dice, mirándolos a todos. En el original, esa palabra es una sola, y la idea es que los va viendo a cada uno, detenidamente. Los va viendo a todos. Así que no solo los ve de manera rápida, pero ve a cada uno detenidamente, a todos los que están ahí, específicamente a los fariseos. El libro de Marcos también nos dice que, además de verlos, dice que los ve con enojo y con tristeza. ¿Por qué con tristeza? Por la dureza de su corazón. Así que Jesús está enojado cómo estos hombres pueden reaccionar de esta manera, pero también Jesús está triste por cómo están duros en sus corazones y no quieren obedecer al Señor y están rebeldes ante Él.
Así que Jesús los ve a todos y dice al hombre que estaba en medio, extiende tu mano. Así que esto es imposible para el hombre porque tiene su mano seca, tiene su mano encogida. Pero Jesús le dice, extiende tu mano, y el versículo nos dice, y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Así que Jesús le dice al hombre que extienda su mano y su mano es restaurada. No se podía mover antes y ahora inmediatamente Jesús sana al hombre restaurándole su mano. La idea de restaurar ahí es que vuelve su mano a funcionar como antes. Puede su mano hacer las cosas que hacía antes o las cosas normales que puede hacer una mano. Así que Jesús muestra de nuevo su poder y su autoridad aquí, mostrando cómo en su enseñanza y en su poder de sanar a un hombre, Él es el Señor del día de reposo. Nos podemos imaginar la alegría de este hombre ahora con su mano bien y con su mano que puede utilizar, tal vez alabando al Señor en ese momento. Otros tal vez glorificaban a Dios por lo que habían visto, como en otros pasajes también en el libro de Lucas que hemos visto hasta ahora, donde Jesús hizo un milagro y todos estaban glorificando a Dios por lo que había pasado. Puede ser que eso pasó, no tenemos el registro, y los fariseos debieron haber actuado casi de la misma manera, rindiéndose ante el Señor y diciendo, Jesús es el Señor del día de reposo. Y si Él es el Señor del día de reposo, Él también es el Mesías prometido que puede salvar nuestros pecados. Pero los fariseos no actúan de esa manera. Miren lo que hacen, versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Así que se llenaron de furor. La palabra furor es una palabra fuerte. Están muy enojados. La idea de furor significa que no están pensando bien porque están enojados. Así que no piensan bien, no pueden poner bien sus ideas porque están enojados. Están muy enojados. La idea de llenos es que están hasta completos del enojo que tienen contra Jesús. No podían adorar a Dios por el milagro que están viendo. No pueden rendirse ante Jesús por lo que están viendo. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado y les importan más sus propias leyes y sus propios deseos que rendirse ante el Señor, a quien han visto ahí con su poder y su autoridad. Prefieren entonces estar engañados bajo su legalismo. Podemos pensar, qué terrible actitud. ¿Cómo estos hombres pueden actuar así de esa manera? Pero es la misma actitud que tienen los hombres sin Dios. Obviamente Dios obra, pero rechazan las palabras del Señor. Rechazan lo que Dios claramente está haciendo. Así que podríamos pensar que esto es terrible, pero es lo mismo que pudiéramos hacer nosotros. Lo mismo que pudiéramos hacer nosotros mientras defendemos nuestros pensamientos y dejamos la palabra del Señor. Versículo 11 al final dice que se pusieron a hablar entre ellos qué podían hacer contra Jesús. Y el libro de Marcos también nos dice que se unieron con los herodianos, que son los que siguen a Herodes, que entre ellos se odian, pero aquí se unen para ver qué pueden hacer contra Jesús. Y entre más nos acercamos al fin del ministerio de Jesús, más nos damos cuenta de cómo la oposición a su ministerio está creciendo, porque quieren deshacer a Jesús y se van uniendo todos estos grupos, porque no pueden soportar su enseñanza. Así que esto muestra la incredulidad del hombre pecador que va en contra de Dios. No pueden ver la bondad de Dios porque están controlados por su pecado, y es una situación muy triste. Y esta situación solo puede ser quitada por medio del Señor Jesucristo. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que cuidarnos mucho del legalismo. Tenemos que cuidarnos mucho de estar pensando más en las cosas externas que estar pensando en el amor hacia los hermanos. Que más nos interesan las cosas que tienen que hacerse como yo digo, antes de mostrar amor a las personas. Eso es el legalismo. Claro, el otro extremo es ser liberal y decir, bueno, pues no importa lo que usted haga, haga lo que quiera, Dios no lo voy a juzgar, no me voy a meter con usted. Eso también es pecado y también es ir en contra de Dios. Pero como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de poner leyes humanas arriba de la palabra de Dios. Y si está aquí, no es un creyente, necesita arrepentirse de su pecado para venir a Jesús, porque solo Jesús puede quitar sus ideas para transformar nuevas ideas con las bellas palabras de vida que estábamos cantando antes.
Para terminar, quiero compartir con ustedes 3 conclusiones. Primero, Jesús es el Señor del día de reposo. Lo adoramos a Él y lo buscamos a Él en este día. Así que Él es el Señor del día de reposo y todo lo que hacemos debe girar en torno a su adoración. Que queremos agradarle, queremos que Él esté alegre porque nosotros buscamos glorificar su nombre. No porque somos más importantes que los demás, pero porque hemos recibido la redención, la compra de nuestros pecados y queremos adorarlo con nuestra vida. Porque Él es el Señor del día de reposo. No estamos aquí para estar bien con otro hombre o para que otros me miren bien. Estamos aquí porque queremos adorar el nombre del Señor. Segundo, debemos examinarnos cómo usamos nuestro día de reposo, cómo usamos nuestro domingo. ¿Qué hago en el domingo? ¿Busco agradar al Señor o busco agradarme a mí? ¿Cómo estoy usando mi domingo, que es el día del Señor? Y la última, debemos estar atentos por la palabra de Dios al pecado de la incredulidad. Fácilmente podemos llenarnos de incredulidad aun cuando tenemos las promesas y la palabra de Dios. Cuando empiezo a enfocarme más en mí, cuando empiezo a preocuparme más por las cosas que a mí me interesan antes de la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado que la incredulidad no vaya encontrando un paso en mi corazón. Que el Señor nos ayude para adorarlo, reconociendo que Él es el Señor del día de reposo. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, reconociendo que Jesús es el Señor del día de reposo, el Hijo del Hombre. Él es Dios, nuestro capitán, nuestro guía. Necesitamos vivir rendidos delante de Él. Líbranos del legalismo y de pensar mucho y de pensar más en las cosas exteriores que en el amor hacia ti y hacia tu palabra, que va a traer amor hacia las personas, Señor. Que nuestros corazones delante de ti puedan ser obedientes, Señor. Obra en cada uno. Tú conoces la necesidad espiritual de cada hermano, Señor, y te pedimos por los que tal vez están aquí y están lejos de ti, Señor. Llévalos al arrepentimiento. Líbranos de la incredulidad, que siempre es una tentación y siempre anda rondando nuestros corazones. Señor, guíanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.